¿Te has dado cuenta de que, a veces, no es el enemigo quien destruye tu poder, sino tu propia boca? Una frase dicha en el momento equivocado puede costarte respeto, reputación y hasta el control de tu propia historia. Maquiavelo lo advirtió. El silencio es el arma más peligrosa de una mujer inteligente. Hay momentos en los que las palabras se escapan como cuchillas, afiladas, impulsivas, letales. Y cuando eso ocurre, el daño no viene de fuera, sino de dentro. Toda mujer se ha arrepentido alguna vez de algo que dijo en un arrebato, en el impulso de defenderse, en el deseo de demostrar. Pero lo que Maquiavelo intentó enseñarnos, y pocas comprendieron, es que el verdadero poder está en el dominio de la palabra. En este video, descubrirás las 10 situaciones en las que tu propia boca puede traicionarte y cómo transformarlas en un campo de fuerza invisible, el de la elegancia, el misterio y el autodominio. Nada de lo que escucharás aquí es teórico. Son leyes prácticas del comportamiento humano, observadas entre bastidores del poder. Si eres de esas mujeres que quieren dejar de ser leídas, juzgadas o manipuladas por sus propias palabras, y quieres aprender a usar el silencio como una estrategia de poder y control, quédate hasta el final, porque cada idea aquí es un recordatorio de que el poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar. Hay un instante en que el silencio se rompe y el fuego de la ira desborda, y es en ese momento exacto cuando el poder se escapa por los labios. La mujer que domina el mundo exterior, pero pierde el control ante una provocación, entrega lo más valioso que tiene, su propio misterio. La furia es como un espejo agrietado, refleja todo, pero de forma distorsionada. El autodominio es el filtro que separa a la reina de la impulsiva. Maquiavelo susurra entre líneas: quien gobierna su temperamento, gobierna su destino. La ira es traicionera, porque llega disfrazada de valentía. Hace creer que imponerse es lo mismo que explotar, pero hay una diferencia entre firmeza y descontrol. Una se sustenta en el poder, la otra en la vulnerabilidad. Imagina a una reina ante su tribunal. Si grita, pierde la corona. Si observa en silencio, todos se inclinan. El control no está en el volumen de la voz, sino en la intensidad de la mirada. Es curioso cómo la furia tiene el don de revelar lo que el orgullo intenta esconder. Es el reflector de las inseguridades, de las heridas no cicatrizadas, de los miedos que insisten en parecer fuerza. ¿Cuántas veces una mujer, herida por palabras, respondió con veneno y luego se arrepintió del sabor amargo que quedó en su boca? El poder verdadero es el que elige cuándo y cómo hablar, y sobre todo, cuándo callar. La mujer estratégica no se permite ser rehén de su propio impulso. Sabe que el silencio a veces es la espada más afilada. Mientras otros se ahogan en gritos, ella se fortalece en calma, y al final, quien controla el tono de la conversación, controla el rumbo de la historia. Esa es la esencia del poder femenino, la capacidad de mantener la elegancia incluso en medio del caos. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, la mujer sabia elige tener la última acción. Cuando alguien intenta provocarla, sonríe. Cuando intentan disminuirla, crece en silencio. El secreto está en entender que el verdadero control es interno, es autodominio. Ningún imperio perdura sin estrategia, y ninguna mujer reina sin control emocional. Un ejercicio simple para quien desea aprender este arte. Respira. Parece banal, pero es alquimia pura. En el instante en que llega la ira, el cuerpo reacciona, el corazón se acelera y el cerebro quiere vengarse. Detente, inspira. Cuenta hasta 3. Mientras el otro actúa como tormenta, tú te conviertes en el cielo mismo, inmenso, inalcanzable, sereno. Esa pausa es tu poder. Porque, en el fondo, la ira es solo una prueba. El universo observando si ya estás lista para el trono que dices querer. Y cuando el silencio vence al grito, ocurre algo mágico. El mundo aprende que no se juega con quien tiene control sobre sí misma. Y es justamente en ese punto donde comienza una nueva lección, más sutil, pero igual de peligrosa. Hay una trampa sutil en el brillo del éxito. Encanta tanto que, a veces, nos hace olvidar que el poder ama el silencio. Cuando una mujer logra algo grande,
un cargo, un sueño, un amor. El impulso es contarlo al mundo, pero justo en ese momento, el enemigo se disfraza de aplauso. El exceso de exposición convierte la victoria en escaparate, y todo escaparate atrae miradas, no todas bondadosas. Maquiavelo lo entendería. Quien habla demasiado sobre su trono, invita al golpe. El éxito es como un perfume caro. Basta una gota para ser notada, pero si exageras, el encanto se vuelve exceso. La mujer elegante y estratégica entiende que el misterio es parte de su fuerza. Sabe celebrar sin necesidad de anunciar. Cuando el triunfo es discreto, el impacto se duplica. Es como una flor que florece sin hacer ruido, y aún así, todos se detienen a admirarla. La necesidad de ser vista nace, a veces, de la vieja herida de no haber sido reconocida. Hablar de los propios logros puede ser una forma de buscar validación, pero la mujer que se conoce ya no necesita probar su valor. Lo encarna, y cuando camina, el mundo lo siente. Su poder está en la presencia, no en la propaganda. Algunos confunden humildad con apagarse, pero la diferencia es nítida. La humildad es control sobre el propio brillo. El apagamiento es renunciar a él. La mujer poderosa entiende que dominar el arte del silencio no es ocultar, es proteger. Es crear un campo de energía donde la mirada ajena no tiene acceso. Es Maquiavelo y misterio en perfecta danza. El equilibrio entre lo que se muestra y lo que se guarda. Un ejemplo práctico. Cuando consigas algo importante, un proyecto, un amor, una conquista, celebra, pero no lo exhibas todo. Elige lo que es sagrado y resérvalo. Si es un nuevo trabajo, muestra gratitud, pero guarda los detalles. Si es una nueva relación, comparte sonrisas, no secretos. Porque lo que se revela demasiado pierde el sabor de lo exclusivo. La victoria verdadera es silenciosa, porque no necesita aplausos. Vibra de dentro hacia afuera. Es ese tipo de logro que cambia la mirada, el paso, el tono de voz. La mujer que sabe triunfar en silencio irradia una elegancia que Maquiavelo llamaría poder invisible. Es el dominio del arte de ser vista sin necesidad de mostrarse. Y es precisamente en ese dominio donde surge el siguiente desafío. Cuando el control se escapa, no por los aplausos, sino por los impulsos disfrazados, una copa, una risa, y de pronto, el poder se escurre por la boca. Existe una frontera delicada entre el placer y el peligro, y muchas veces cabe en una copa. El alcohol tiene el don de disolver el autodominio, deslizándose por las palabras como veneno disfrazado de sinceridad. La mujer que conoce su poder sabe que no es la bebida la que suelta la lengua, sino el ego pidiendo escenario. Una noche, un brindis, y de pronto el misterio, que era su armadura, se convierte en escaparate. Maquiavelo sonreiría al ver. El control es siempre más fascinante que el impulso. Lo que empieza como relajación termina, muchas veces, en confesión. Bajo el efecto del alcohol, el cerebro apaga los filtros y el corazón toma el mando. Es entonces cuando los secretos se escapan, las intenciones se revelan y el poder, que antes era silencioso, se desvanece. ¿Cuántas amistades se rompieron en una mesa de bar? ¿Cuántas mujeres, de alma elegante, despertaron al día siguiente con arrepentimiento en la boca? El alcohol embriaga, pero también traiciona. Dicen que el alcohol revela lo que el sobrio esconde, y es cierto, expone la vulnerabilidad que el orgullo disfraza. Es como una lupa que amplifica lo que está dentro. Quien es dulce, lo es más. Quien es amarga, también. Por eso, el secreto no es privarse, sino dominar. Beber con conciencia es como usar un perfume caro. Una gota es encanto, el exceso es ruina. La mujer que busca control entiende que el autodominio es poder en estado líquido. Elige cuándo brindar, cuánto beber y, sobre todo, qué jamás debe decir. Porque el misterio es una moneda de altísimo valor, y solo quien tiene estrategia sabe cuándo gastarla. Hay fuerza en quien habla con claridad, pero hay realeza en quien elige el silencio, incluso bajo el efecto de la euforia. Un ejemplo práctico. En una cena importante, mientras todos se animan con las copas, la mujer estratégica observa, sonríe y habla poco. Sabe que el encanto está en la compostura.
Cuando alguien intenta arrancarle confidencias, cambia el rumbo de la conversación con gracia y humor. Ah, eso es secreto de reina. Simple, elegante, inalcanzable. Y es curioso, el poder que gana al mantenerse lúcida es el mismo que los otros pierden tratando de parecer relajados. Mientras el ambiente se embriaga, ella se convierte en el punto de equilibrio, esa presencia que magnetiza, porque domina lo que pocos logran, a sí misma. Maquiavelo diría que esa es la estrategia más rara, vencer sin luchar. Pero hay una prueba aún más peligrosa, donde el vino no es el villano, es el dolor, cuando lo que amenaza con salir no viene de una copa, sino de un corazón en ruinas. Y ahí es donde surge el verdadero punto de ruptura. Hay momentos en los que el mundo parece demasiado pequeño para contenernos. La presión, el dolor, las expectativas, todo se acumula hasta que algo debe ceder. En ese instante, muchas mujeres, cansadas de ser fuertes todo el tiempo, buscan refugio en oídos equivocados. Pero Maquiavelo advertiría, el alivio inmediato es una moneda cara. Cada palabra dicha en el calor de la vulnerabilidad puede convertirse en un arma mañana. El poder femenino no está en no sentir, sino en elegir dónde reposar sus verdades. El punto de ruptura es traicionero, porque se disfraza de necesidad de desahogo. Solo necesitaba hablar, dice ella, y tal vez lo necesitaba. Pero el problema nunca es hablar, sino con quién se habla. Hay personas que escuchan por empatía y otras que escuchan por estrategia. La mujer sabia distingue una de otra observando la mirada. La sincera acoge, la curiosa recolecta. Y entre ambas hay un abismo. El autodominio, en esos momentos, es como un escudo invisible. No niega el dolor, lo organiza. Es el poder de sentir profundamente sin entregarse completamente. Imagina una reina en medio del caos. Siente miedo, pero no lo muestra. Siente el peso, pero lo lleva con elegancia, porque sabe que su postura es la última fortaleza entre el respeto y la lástima, y quien despierta lástima pierde autoridad. Cuando la mente grita por alivio, el cuerpo busca válvulas de escape, y la lengua es una de las más peligrosas. La mujer que domina el poder del silencio entiende que algunos dolores no son para ser contados, sino transformados. Escribir, correr, rezar, bailar, respirar. Cada acción es una forma de convertir el peso en fuerza. Es alquimia emocional, vulnerabilidad convertida en poder. Un ejemplo, en lugar de desahogarte con quien no vibra en tu misma energía, transforma el caos en creación. Toma un cuaderno y escribe todo lo que sientes, sin filtro, sin miedo. Luego, quema esa hoja. Ese acto enseña a tu mente que tú eres el punto final de tu propio dolor. No hay testigos, no hay debilidad, solo control. Y ahí nace el verdadero poder femenino, no el de no romperse, sino el de recomponerse en silencio. Mientras el mundo espera que se derrumbe, ella se reorganiza. Mientras esperan lágrimas, ella planea. Es Maquiavelo en versión femenina, estrategia vestida de serenidad. Pero existe algo aún más sutil, más peligroso, un tipo de manipulación que no se muestra como amenaza, sino como ternura. Aquellos que se acercan no para escucharte, sino para extraer lo más valioso de ti, tu fuerza. No toda lágrima es sincera, ni todo dolor es inocente. Hay quienes convierten la vulnerabilidad en táctica y la piedad en trampa. La mujer con un corazón generoso debe entender que el mundo no siempre devuelve en la misma frecuencia. Maquiavelo diría, los débiles fingen debilidad para poner a prueba la fuerza de los demás. Es cruel, pero es cierto. El poder femenino necesita empatía, sí, pero también filtro, porque hasta el amor necesita estrategia. La compasión, mal administrada, se convierte en un canal por donde el control se escapa. Hay mujeres que se desdoblan para curar heridas que ni siquiera son suyas. Se entregan, se agotan y al final quedan vacías. Ayudar es hermoso, pero desnudarse emocionalmente ante quien usa el drama como disfraz es entregar el propio poder. La mujer sabia ofrece el hombro, no el alma. Escucha, acoge, pero no se convierte en reflejo del dolor ajeno. Existe un tipo de persona que usa la tristeza como herramienta.
lloran para manipular, se muestran frágiles para conquistar terreno emocional. Son quienes explotan el instinto natural de la mujer de cuidar. Y ahí está el peligro. La empatía sin control se convierte en vulnerabilidad expuesta. El secreto es mantener el corazón abierto, pero la mirada atenta. La elegancia femenina está en ayudar sin perderse. Es posible tender la mano sin inclinarse. Es posible ser luz sin quemarse. Cuando alguien acude a ti para desahogarse, observa el patrón. ¿Busca solución o atención? Si busca solución, enseña. Si busca atención, limita. Porque el poder de una mujer no está en curar a todos, sino en elegir a quién vale la pena ofrecer su cura. Ejemplo práctico. Cuando alguien repite una historia de sufrimiento una y otra vez, cambia el tono. En lugar de sumergirte en el drama, di: te entiendo, pero ¿qué vas a hacer diferente esta vez? Esa pregunta cambia el eje del poder. Muestra que no eres público del drama, sino espejo de la superación. Ser compasiva no es ser ingenua, es comprender que el mundo tiene sombras, y aún así, mantener la propia luz encendida. Maquiavelo diría que el control verdadero está en quien parece dulce, pero empuña espada. Y eso es lo que hace a la mujer elegante e impredecible. Acoge, pero no se entrega. Y si hay quienes usan lágrimas para manipular, también existen los que usan palabras como moneda. El próximo campo de batalla no es emocional, sino social, donde la información se convierte en arma y el silencio, una vez más, en oro. En cualquier círculo, en el trabajo, la familia o entre amigas, hay un comercio invisible, el de las palabras. El chisme es la moneda de los inseguros, y quien habla demasiado vende barato su poder. Maquiavelo lo entendería. Cada frase es una inversión, y cada secreto revelado, un retiro de la cuenta de credibilidad. La mujer estratégica aprende pronto que el silencio es la inversión que más intereses genera. Lo curioso es que la mayoría no percibe cuándo está siendo observada. Hay quienes se acercan con sonrisas, pero lo que realmente desean es recolectar datos. ¿A quién amas? ¿Qué te irrita? ¿Qué te motiva? Cada palabra entregada es una llave para quien sabe usarla. Por eso, la mujer con autodominio habla poco, observa mucho y escucha con precisión quirúrgica. En el tablero social, quien observa primero, gana. El poder femenino, cuando se expone en exceso, se diluye. ¿Has notado cómo las mujeres más elegantes y misteriosas siempre parecen guardar algo? No es casualidad, es estrategia. Dominan el arte de ser inescrutables, como una novela sin spoiler. Cuanto menos se sabe de ellas, más curiosidad despiertan. Es un tipo de control que no grita, simplemente existe. Y eso, por sí solo, intimida. En ambientes laborales, el mercado de la información es aún más activo. Quien se queja del jefe, comenta sobre colegas o esparce rumores, piensa que crea lazos, pero en realidad cava su propia tumba. La mujer poderosa no participa en círculos de chisme, porque sabe que quien habla de otros hablará de ella. Su elegancia está en ser una caja fuerte. El respeto nace del misterio, y la confianza de la discreción. Un ejercicio práctico. Durante una semana, habla menos sobre ti y escucha más. Observa cómo las personas se revelan solas cuando tú callas. Es casi mágico. El silencio crea espacio, y en ese espacio, los demás se exponen. Aprenderás más del mundo escuchando que hablando. Es una ley no escrita del poder. El autodominio lingüístico es como una joya rara, discreta, pero valiosísima. La mujer que domina su palabra se vuelve impredecible y, por tanto, imposible de manipular. En un mundo donde todos se promueven a través de la exposición, el verdadero lujo es ser impenetrable. El misterio es el nuevo estatus, pero hay una situación aún más delicada, cuando el poder te observa desde arriba y el instinto es justificarte, explicarte, probar tu valor. Solo que el verdadero control, Maquiavelo lo sabía, está precisamente en callar cuando te obligan a hablar. Cuando el poder te confronta, el instinto natural es explicarte. Es casi automático. Justificarte, argumentar, intentar probar que tienes razón. Pero Maquiavelo diría, defenderte ante la autoridad es confesar debilidad, porque el sistema rara vez busca justicia,
busca sumisión. La mujer que entiende esto juega otro juego. No grita, no se desespera, actúa. La serenidad es su estrategia, y el resultado, su respuesta. Hay una elegancia que nace de la calma frente a la acusación. Cuando alguien te ataca y respondes con silencio y control, ocurre algo casi mágico. La energía cambia. El agresor se confunde. La mujer que no se explica se convierte en un enigma, y los enigmas, por naturaleza, asustan. El dominio está en hacer que el otro dude de su propia certeza. Ese es el verdadero poder. Controlar la narrativa sin necesidad de palabras. Imagina una escena laboral. Alguien te acusa de un error. El impulso es decir, no fue culpa mía, pero la mujer estratégica respira, escucha y responde. Entiendo lo que estás diciendo. Nada más. Sin defensa, sin ataque, solo autodominio. Luego actúa, corrige, ajusta, mejora. Cuando el resultado aparece, su silencio se convierte en prueba, y la prueba silencia cualquier acusación. El poder ama el silencio, porque el silencio es el territorio donde florece la duda. Quien habla demasiado para justificarse, entrega el control al otro. Pero quien domina el silencio, domina el juego. Es como en el ajedrez. El jugador que habla menos es el que más observa. El control está en la mente, no en la boca. La mujer que tiene verdadero poder sabe que no necesita explicar su fuerza. La demuestra. Es la mirada firme, la voz serena, la postura inquebrantable. No ruega respeto, lo impone. Por eso, cuando el sistema intenta humillarla, vence con clase. El secreto, elegancia estratégica, ejercicio práctico. La próxima vez que alguien intente ponerte a la defensiva, haz una pausa. Cuenta mentalmente hasta 5. Esa pausa cambia el ritmo de la conversación, y en el poder, el ritmo lo es todo. Mientras el otro se apresura, tú te fortaleces. El silencio bien usado es una danza. Quien marca el tiempo, domina al compañero. Pero hay situaciones en que la tentación de romper el silencio no viene del poder, sino del deseo de venganza, de exponer, de devolver, de demostrar que también puedes herir. Y ahí el juego cambia por completo. La venganza es una llama que calienta al principio, pero quema a quien la sostiene por demasiado tiempo. Cuando una mujer es traicionada, humillada o injusticiada, el primer impulso es hablar, exponer, gritar al mundo lo que el otro hizo. Pero Maquiavelo advertiría, eso no es venganza, es rendición, porque quien se apresura a mostrar su herida aún no ha entendido el poder del silencio. La venganza más refinada no es el escándalo, es el éxito. Es natural querer justicia, pero el verdadero control está en dejar que el tiempo trabaje por ti. Cuando hablas demasiado de lo que sufriste, entregas el guión de tu dolor. Es como abrir tu diario al enemigo. Lo que debía liberarte te encadena. La mujer que comprende el poder del misterio sabe que el silencio es el castigo más elegante, porque confunde. El otro espera reacción, y cuando no llega, su propio ego empieza a desmoronarse. Hay una fuerza casi sobrenatural en prosperar en silencio. Imagina que alguien que te subestimó te ve florecer, sin explicaciones, sin indirectas, sin drama. Eso es autodominio en su forma más pura. El silencio, en ese contexto, es una sentencia. Ya no eres parte de mi historia, y no hay dolor mayor para el ofensor que darse cuenta de que ya no tiene escenario. La mujer estratégica sabe que la venganza pública mancha su reputación. Quien habla demasiado del pasado se convierte en su prisionera. El secreto está en usar la energía de la ira como combustible, transformar resentimiento en disciplina, dolor en enfoque y rabia en poder. Maquiavelo sonreiría ante esa alquimia. Política emocional aplicada a la vida. Ejemplo práctico. En lugar de publicar indirectas o justificarte, invierte en ti, en tu imagen, en tu cuerpo, en tu trabajo. Haz lo que nadie espera. Conviértete en una mujer tan luminosa que el pasado se borre por contraste. Nada provoca más arrepentimiento en quien te hirió que verte inalcanzable. El silencio es el trofeo de quien ya no desperdicia palabras con quien desperdició su confianza. El poder femenino alcanza su punto más alto cuando comprende que no necesita probar nada, solo vivir tan bien que su paz sea un recordatorio. El misterio es su escudo,
la elegancia su espada. Quien domina el silencio domina la narrativa. Quien domina la narrativa domina el mundo. Pero aún existe otra trampa, más sutil y peligrosa, aquella en la que la mujer intenta compensar el ataque mostrando demasiada competencia, hablando, explicando, demostrando. Pero el verdadero poder no está en justificarse, sino en dejar que su presencia lo diga todo. Hay una escena que se repite en silencio tras bambalinas del poder. Mujeres brillantes intentando probar que merecen estar donde ya están. Es el teatro de la competencia, un espectáculo agotador que nunca convence. Maquiavelo diría que quien necesita demostrar demasiado ya ha perdido parte del control, porque la verdadera fuerza no necesita explicación, se siente. El poder femenino, cuando es consciente, no grita, respira en silencio e impone respeto sin esfuerzo. El impulso de justificarse nace de la inseguridad, no de la capacidad. Es el miedo a no ser validada lo que lleva a muchas a hablar de más, a detallar cada paso, a buscar aprobación incluso de quienes no tienen autoridad sobre sus decisiones. Pero lo verdaderamente elegante es raro. La mujer que habla poco y realiza mucho es esa presencia que, incluso callada, domina el ambiente. Cuando alguien intenta ponerla a prueba con preguntas disfrazadas de reto, ¿estás segura de lo que haces? La mujer con autodominio sonríe, porque sabe que su serenidad es la prueba más contundente de su competencia. El secreto no está en responder rápido, sino en responder con control. Una pausa antes de hablar es el recordatorio sutil de que ella no reacciona, es estratega. En un mundo donde el ruido se confunde con valor, el silencio es la nueva forma de poder. Las mujeres más admiradas son las que hablan solo cuando tienen algo esencial que decir, y cuando no, dejan que la mirada hable por ellas. Es la mirada tranquila de quien conoce su territorio. El control está ahí, invisible, pero absoluto. Ejemplo práctico. En reuniones o discusiones, habla solo cuando tus palabras puedan cambiar el rumbo de la conversación. Si es solo para confirmar presencia, calla. El silencio, en esos momentos, crea un aura de misterio y respeto. Es como una corona invisible. Cuanto menos se mueve, más brilla. El poder no necesita demostrarse, simplemente es. La mujer estratégica no compite, encanta, porque comprende que la comparación es el juego de los inseguros. Prefiere construir en el tiempo que otros gastan justificándose. Su fuerza está en la elegancia con la que actúa y la serenidad con la que ignora. Eso es más que control, es arte. Pero incluso las más sabias caen a veces en otra trampa, la de las promesas. El deseo de agradar, de cumplir, de garantizar lo imposible. Y ahí, muchas comprometen su credibilidad, no por fallar, sino por prometer lo que no necesitaban decir. Prometer es fácil, es ligero, dulce, y por un instante da la ilusión de control. Pero el verdadero peso de las palabras aparece cuando el tiempo exige lo prometido. Maquiavelo diría que cada promesa es un contrato con el destino, y romperla es agrietar tu autoridad. La mujer poderosa entiende, el poder no está en decir lo que va a hacer, sino en hacerlo sin decir. La elegancia está en el cumplimiento, no en el anuncio. La necesidad de prometer demasiado nace del deseo de ser amada, aceptada, admirada. ¿Cuántas veces una mujer dice, yo me encargo, yo lo prometo, solo para sostener una imagen de eficiencia o bondad? Pero el exceso de promesas es una telaraña. Cuanto más se mueve, más atrapada queda. El control se escapa, y lo que era fuerza se vuelve carga. El poder femenino florece cuando aprende a decir aún no puedo, con la misma firmeza con que diría sí. La promesa tiene un magnetismo propio, porque hace parecer generosa, pero el precio de la generosidad inconsciente es alto. Prometer más de lo que puedes cumplir no solo cuesta credibilidad, cuesta tiempo, energía y paz. El autodominio es saber que no hay vergüenza en establecer límites. El límite mantiene el poder puro. Ejemplo, antes de decir cuenta conmigo o déjamelo a mí, respira y pregúntate, ¿esto es genuino o necesidad de aprobación? Ese simple filtro lo cambia todo, porque la mujer que promete solo lo que puede cumplir no se vuelve predecible, se vuelve confiable.
Y la confianza es la moneda más valiosa en el imperio de la reputación. Hay algo profundamente elegante en sorprender al mundo entregando más de lo prometido. Los sabios prometen poco y actúan en silencio, porque entienden que el impacto está en el gesto, no en la palabra. Es el mismo principio que separa a quien habla de éxito de quien vive el éxito. Prometer menos es estrategia. Cumplir más es poder. La mujer que domina su palabra domina su destino. Cada frase es una semilla, y quien planta promesas en tierra fértil, la de la disciplina y el control, cosecha respeto. Quien las planta en el impulso, cosecha frustración. El secreto está en hablar poco, actuar mucho y dejar que el eco de tus acciones hable por ti. Y es aquí donde todo se conecta. La furia, el silencio, la venganza, el poder. Todo converge en un mismo punto, el dominio de la propia boca. Maquiavelo lo advirtió, y la historia lo confirma. Quien controla lo que dice, comanda lo que vive. Ahora que conoces las 10 situaciones en las que tu propia boca puede traicionarte, detente un segundo y piensa, ¿cuántas veces perdiste el control de la narrativa por algo que dijiste sin pensar? ¿Cuántas veces tu poder se escapó junto con una palabra impensada? La buena noticia es que eso puede cambiar. Por completo, porque el autodominio es una habilidad, no un don. Se construye, palabra por palabra, hasta que el silencio se convierte en tu mayor aliado. La mujer que domina lo que dice, domina el rumbo de su vida. Y lo más hermoso es comprender que el silencio no es ausencia, es presencia multiplicada, es misterio, elegancia, fuerza disfrazada de calma. Maquiavelo lo entendería perfectamente. Quien controla el verbo, controla el mundo. Ahora dime, ¿cuál de estas situaciones te hizo reflexionar más sobre tu propia rutina? ¿En cuál sentiste que necesitas recuperar el poder sobre tu palabra? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que despertó en ti. Y si este contenido te hizo pensar diferente, si te ayudó a ver el poder del silencio como nunca antes, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa conmigo en este viaje de autodominio, estrategia y poder femenino. Porque el mundo puede guiarse por el ruido, pero quien realmente reina, lo hace en silencio.